Presentamos el espacio de seguridad comunal que le informa y educa sobre temas estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población. Policía en su casa. Prevenir la criminalidad, asegurar su convivencia pacífica y erradicar la violencia. Policía en su casa. Alianzas estratégicas integrando a los actores de la comunidad para devolver la seguridad a la ciudadanía. Policía en su casa, sábados a las 10 de la mañana por Radio La Gigante, una emisora más del Grupo Actual. Muy buenos días. Su programa Policía en su casa está a punto de iniciar. Transmitimos desde Barrio Aranjuez, San José, Costa Rica, por 800 La Gigante del Grupo Actual y por 107.1 FM. También puede seguirnos a través de la aplicación TuneIn y por las redes sociales, el Facebook del Ministerio de Seguridad Pública y Radio La Gigante. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados escuchantes que tenemos el día de hoy, un sábado más que llegamos a sus hogares por medio de 800 AM Radio La Gigante, la cual nos permite llegar a sus hogares, lugares de trabajo y espacios donde es posible que llevemos mensajes de importancia para la ciudadanía. Hemos venido con una secuencia de programas con la invitada, doña Priscila, quien muy amablemente nos ha instruido súper bien, bastante sobre la historia de nuestro país, la importancia que tenemos, ¿verdad?, de conocer estos temas, de que no hemos llegado a donde estamos nada más de un día para otro, lo hemos comentado, ¿verdad?, y lo importante que es conocer nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos, cómo llegamos a esto. Y hoy le damos continuidad a esta serie de programas que muy amablemente doña Priscila nos ha facilitado. Buenos días, ¿cómo está Priscila? Mucho gusto en tenerla nuevamente por acá. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente, como les indicamos, el espacio que nos ofrece 800 AM, la Radio La Gigante, la cual nos ha facilitado este espacio. Las semanas anteriores tuvimos un programa muy especial que fue la celebración del 73 aniversario de la Benemérita Fuerza Pública de Costa Rica, un programa donde nos compartieron muchas experiencias, compañeros, jefaturas, compañeros jubilados también y compañeros que están de recién ingreso, porque en realidad esto es un cuerpo policial muy grande. A veces creemos que nada más es la patrulla, la moto que vemos por la calle y en realidad no. Como les comentábamos anteriormente, Fuerza Pública tiene muchos programas, tiene muchas unidades especiales. Tenemos también la unidad canina, que próximamente esperamos volver a tenerlos por acá. Ya hemos realizado programas con los compañeros y con un excelente contenido y seguimos trabajando en la lucha por llevar bienestar y seguridad a la ciudadanía del país. Esa es parte de nuestra labor. También queremos comentarles que posiblemente vamos a ir realizando algunos refrescamientos en el programa, ya que vamos a tener nuevos integrantes, vamos a tener personas que nos van a acompañar, oficiales de la Dirección de Programas Policiales Preventivos y de otras delegaciones que van a participar con nosotros, se van a unir a este equipo de trabajo para ir aumentando el contenido y para ir aumentando los temas que queremos seguir llevando hacia sus hogares. Entonces, para no hacerlos esperar más, agradeciendo nuevamente que nos acompañen un sábado más por este medio, también por Facebook Live de la emisora 800 AM La Gigante, también por la página del Ministerio de Seguridad Pública y por nuestro canal de YouTube Policía en su casa. Los dejamos con doña Priscila para que nos siga comentando este maravilloso tema y nos siga ampliando. Muchas gracias, Priscila, adelante.
Muchas gracias, Cintia. Bueno, yo tal vez quisiera empezar recapitulando algunas cosas que habíamos conversado, ¿verdad? Nosotros iniciamos esta serie de historia de Costa Rica centrándonos en el qué significaban esos procesos de independencia, ¿verdad? Ubicándolo y conectándolo con las realidades de lo que llamamos el viejo mundo, ¿verdad? Todo lo que habían sido estas potencias colonizadoras y habíamos entendido, habíamos hecho esta relación, ¿verdad? De cómo ver estos procesos emancipatorios como también producto de una reconfiguración económica y político-administrativa de esas expotencias, ¿no? Esta creación de nuevos estados europeos también, ¿no? Y habíamos tenido en la última sesión que habíamos compartido una conversación más profunda de cómo se construía identitariamente Costa Rica, ¿verdad? En ese proceso de emancipación y habíamos resaltado algunas cosas más un poco culturales, ¿verdad? Un poco de cómo se habían estructurado esos procesos. Y hoy particularmente bueno, habíamos estado conversando, ¿verdad? En hablar sobre el proceso de la guerra, lo que conocemos como la guerra contra los filibusteros o el filibusterismo, que tiene espacio entre 1856 y 1857. Con este tema, en realidad, creo que vamos a poder unir las dos primeras sesiones, ¿verdad? Entendemos que todo esto sucede en un contexto de transformaciones del Estado costarricense y también queremos entender, pues, cómo se tejen estas políticas internacionales, ¿verdad? Porque sabemos que Costa Rica tomará medidas de invadir Nicaragua con el propósito de enfrentarse a los filibusteros. Entonces nos interesará pues entender políticamente qué era lo que estaba pasando, o geopolíticamente cómo se estructura eso, pero principalmente centrándonos en qué sucede con ese proceso histórico para la construcción identitaria y administrativa de Costa Rica en ese proceso. Entonces, básicamente partimos del hecho de que posterior a la declaratoria de las independencias, Costa Rica también lo habíamos comentado, empieza en este proceso creativo, ¿verdad? De cuáles van a ser las funciones del Estado, cómo se administran, cómo se distribuye ese poder y pasará todo este siglo XIX en ese constante diálogo, ¿verdad? De cómo construir a Costa Rica como un país soberano, como una república, ¿verdad? Independiente. ¿Qué significaba eso en términos materiales? Nosotros partimos, para tener una generalidad, de que para construir un Estado necesitamos 4 atributos esenciales. El primero es la facultad de institucionalizar la autoridad, ¿verdad? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién gobierna y cómo se ejecuta ese poder? ¿Con cuáles instituciones se apoya ese ejercicio del poder para poder justamente ejecutar las normativas, ¿verdad? Ejecutar procesos administrativos. El segundo es la capacidad que tiene ese Estado de crear instituciones con funciones definidas y diferenciadas, ¿verdad? O sea, que existan límites entre las tareas que van a atender esas instituciones y que esas instituciones estén creadas para cooperar entre ellas, ¿verdad? A fin de que exista un ejercicio eficiente de ese poder, de esa administración. El tercero es la capacidad de crear esa identidad colectiva, esas tradiciones, esas costumbres, esos valores que forman parte de una identidad grupal, ¿verdad? Que es lo que ayuda a sostener simbólica y naturalmente el Estado, ¿verdad? Yo pertenezco acá y contribuyo a este espacio de esta manera. Y la cuarta es la capacidad que tienen que desarrollar los estados para externalizar el poder, es decir, ser reconocidos a nivel internacional, que eso les permita establecer conexiones comerciales y que eso obviamente se traduzca en concentraciones de riqueza para poder, ¿verdad?, ejecutar las actividades administrativas. Básicamente nosotros podríamos ver los estados como grandes corporaciones, ¿verdad?, que ocupan financiamientos y ocupan autofinanciarse para los procesos de expansión infraestructural, gestión de las actividades económicas y las instituciones mismas, ¿no? En ese contexto es que, o bajo estas premisas de lo que debe ser el Estado, es que llega Juan Mora Porras a ejecutar el poder en el país, que va a ser un
líder político que se vuelve trascendental para la construcción de la historia costarricense, no solo por este hito histórico, ¿verdad?, de la guerra contra los filibusteros, que más bien eso lo podríamos ver como el desenlace de una serie de transformaciones que vienen previas por parte de su gobierno. Y justamente nos vamos un poco a adentrar en cuáles eran esas nuevas rigurosidades institucionales, en cuáles eran esas nuevas propuestas administrativas que le permiten a Mora Porras encauzarse en la guerra del 56, ¿no? Entonces, Mora realmente llega, bueno, nosotros hablábamos de que Carrillo en una de las sesiones anteriores se le conocía como el padre del Estado costarricense, ¿verdad? Es uno de los primeros líderes políticos que logran sentar las bases sobre esa construcción institucional y principalmente declarar a Costa Rica como una república independiente que le da ese carácter, esa intención de externalizar el poder a nivel internacional, ¿no? Justo también en esa otra sesión hablábamos de cómo se percibía Costa Rica en el Istmo Centroamericano y qué se decía sobre Costa Rica, ¿no? Mora entonces llega a establecer una política en donde lo que le interesa es fortalecer algunas instituciones existentes y fomentar algunas áreas culturales de la identidad colectiva para fortalecer ese estado, ¿verdad? Centrarlo, básicamente ya llegar a un proceso de maduración del proyecto del estado, ¿no? Lo primero que hace, bueno, él en realidad, o se le conocen por estimular tres pilares importantes del Estado, que el primero será la institucionalización de esa autoridad, ¿verdad? Que fomenta esa estructura del Estado, intenta fortalecerlo, radica la autoridad en el Poder Ejecutivo y una de los atributos o de las características que tiene esta organización administrativa es el establecimiento y la construcción del Palacio Nacional de Costa Rica, ¿no? Que estaba en el centro de San José y que, bueno, luego será demolido hacia la década de los 50, 60. Lo que sí hace en ese proceso de institucionalizar la autoridad, Mora particularmente, es fortalecer el ejercicio del poder a través del financiamiento de las instituciones militares o de la institución militar que responderá a las facultades del gobierno. En ese momento lo que se hace es establecer dos estructuras. Una será el Ejército de Operaciones, que estaba compuesta por los ciudadanos de entre 18 y 50 años, y que este ejército de operaciones estaba pensado para la defensa interna y externa, es decir, velar por el orden de las fronteras, pero también velar porque exista orden dentro del Estado, ¿no? O sea, dentro del país, el territorio que administra. Principalmente porque ya sabemos que en este principio del siglo XIX existían también muchas riñas entre grupos económicos, o sea, las élites políticas y económicas, y también se intentaba pues velar ese orden, ¿verdad? Que todo el proceso del Estado o del gobierno siguiera las normativas que se habían establecido, los procesos de elección, ¿verdad? De sufragio y demás, y que no existieran estas alteraciones al orden público, ¿no? Y por el otro lado estaba la Guardia Nacional, que tenía más un vínculo directo con los ciudadanos, ¿verdad? Que era más de carácter preventivo que de acción estrictamente ante los conflictos. Y esta Guardia Nacional estaba construida por otros ciudadanos, principalmente aquellos que no tenían las capacidades físicas para atender las demandas operativas del Ejército de Operaciones, ¿no? Estamos hablando de otros rangos de edad o personas que tuvieran alguna condición que limitaba esa participación activa dentro del ejército o que tenían alguna enfermedad. O sea, por lo tanto, tenían una asignación de tareas y roles menos demandante físicamente. Esto un poco lo comento porque también cuando tenemos
que tener presente que Costa Rica para este momento y bajo la dirección de Mora, empieza un proceso de consolidación de la estructura militar. Empieza a dársele muchísimo financiamiento, empiezan a hacerse grandes compras de armamento, se empiezan a dar procesos de entrenamiento a las personas que participan tanto del Ejército de Operaciones como de la Guardia Nacional. Se vuelve un requisito por parte del Estado a asistir a ciertos momentos de capacitación física, ¿verdad? Para las personas que tienen que cumplir estos servicios militares. Y entonces estamos hablando de un Estado que, si bien está naciendo casi, ¿verdad? Tiene 20 años de estarse construyendo, tiene ahora sí una institución militar sólida que es un principio generalizado para lograr la consolidación del proyecto del Estado, ¿no? Básicamente lo que se piensa en este momento es que un Estado solo existe con una buena organización militar que permita justamente atender a esos posibles acechamientos de otras intenciones colonizadoras que siguen existiendo para la época. Justamente es lo que sucede con el proceso de los filibusteros, que ya voy a ir caracterizando un poco más. Una segunda institución que fomenta Mora en estos términos de fortalecimiento es la hacienda pública, ¿verdad? Entonces estamos redirigiendo dinero para fortalecer el ejército y al mismo tiempo tenemos la hacienda pública con la intención de aumentar los recursos financieros del Estado para poder justamente atender estas nuevas tareas o estas nuevas decisiones que se quieren ejecutar sobre el Estado costarricense. Entonces, va a haber un principio de colocación de impuestos a la importación, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica no es en la actualidad, y mucho menos lo era en ese momento, ¿verdad? Un país productivo en términos de industria, ¿verdad? O sea, todos los bienes manufacturados debe importarlos. Y obviamente eso, pues sí, que estimula la inserción de Costa Rica en el mercado internacional, pero que también se intenta, pues, sacar, en este caso el Estado, algunos réditos a partir de esas actividades económicas, ¿no? Pensemos también, tengamos presente que para este periodo del siglo XIX, estamos hablando de la década de los, o sea, 1840 a 1860, Costa Rica ya se ha consolidado como un país exportador de café. Por lo que estamos también en un auge económico en este momento que le permite a Mora hacer estas reestructuraciones económicas y administrativas para que lleguen a buen término, ¿no? Y bueno, justamente como parte de la hacienda pública y como dentro de estas directrices administrativas, pues se estimulan los monopolios estatales, principalmente el monopolio de licores y el monopolio de tabaco. ¿Cuál es la intención? Bueno, que exista un único proveedor de estos bienes de consumo, ¿verdad? Que es el Estado, y que el Estado pueda utilizar esos fondos que se recaudan con estas empresas para el ejercicio de otras actividades administrativas, como lo iba a ser el campo militar, el abastecimiento de armamentos, pero también el fomento en la educación, en la infraestructura y demás. Estos cambios en las en la hacienda pública supone la ampliación o más bien, permite que haya mayor tránsito de maquinarias agrícolas, de libros también, ¿verdad? O sea, en términos de formación, en términos de educación, pero también en la inversión en nuevas tecnologías productivas, ¿verdad? Que eso también pues estimulará la capacidad que tiene el país para producir económicamente. Y en términos de identidad colectiva, tenemos un proyecto de educación formal, ¿verdad? Donde básicamente también se empieza a pensar cómo transmitir las ideas de la legalidad y del orden, ¿verdad? Dentro del Estado, y que por lo tanto empiecen a formar parte del marco formativo de los niños y niñas, bueno, niñas en menor medida, pero de los niños principalmente, para construirse como ciudadanos, ¿no? Se fomentan todas estas ideas de pacificidad, democracia, que habíamos hablado en la sesión anterior, ¿no? Pensar a el costarricense como laborioso, sencillo, y que todo esto pues contribuyera a esa construcción identitaria
del país. Entonces, bajo la administración de Mora, entendemos que hay todo un ejercicio por intentar solidificar el proceso de los estados, ¿verdad? Si ya habían habido líderes políticos que alimentaran o que más bien contribuyeran a la formación de la identidad tanto interna como externa, como con el establecimiento de la bandera, la promulgación de los escudos, ¿verdad? El decreto de la moneda local y estas otras características, Mora llega a unir todos esos elementos bajo un proyecto político de consolidación y estamos entonces frente a un Estado costarricense que ya habíamos también comentado, nadie creía que iba a ser posible porque era un país muy pequeño, pero que ya se había logrado consolidar económica y políticamente, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿por qué sucede el enfrentamiento con los filibusteros? Y tal vez podríamos empezar caracterizando quiénes eran estos sujetos y cuáles eran sus objetivos, ¿verdad?, sobre el territorio, en este caso centroamericano. Nosotros entendemos que los filibusteros vienen de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? En ese momento, bueno, habían pasado tal vez unos 100 y algo de años de la independencia de las 13 colonias, y justamente ese proyecto independentista había estimulado las ideas de lo que se conoce como el destino manifiesto de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es el destino manifiesto? Bueno, básicamente es un estímulo ideológico que se difundía en ese momento, ¿verdad? En donde lo que se hacía referencia era a la obligación divina, básicamente, impuesta por la providencia, como ellos lo decían, por parte de estos sujetos norteamericanos de expandir en religión, en conocimientos administrativos, en economía, hacia los territorios que ellos consideraban abandonados, que estaban hacia el oeste. Es decir, tiene un principio del fervor expansionista, ¿verdad? De colonizar nuevos territorios, ahora no bajo un régimen monárquico, sino de libre mercado o productivo, ¿verdad? En donde lo que consideran es que hacia el oeste existen tierras abandonadas que pueden volverse productivas con la llegada de estos sujetos y sus proyectos económicos. Por supuesto que esta intención colonizadora tiene también un carácter racial, ¿verdad? Porque en realidad lo que había hacia el oeste, que eran tierras efectivamente no colonizadas, eran una serie de poblaciones indígenas americanas, ¿no? Y que lo que estas personas consideraban es que, o sea, estas personas que participaban de los proyectos expansionistas consideraban que estas personas no tenían los recursos intelectuales, ni económicos, ni infraestructurales para realmente aprovechar esos territorios. Lo mismo pasará con el Istmo Centroamericano. Desde estas teorías raciales, ¿verdad? Se considera que estas personas llegarían a hacer una mejor administración de los territorios de estos incipientes países y estados, ¿no? Pero no solamente desde ese carácter racial, sino también con un interés estrictamente comercial. ¿Cuál era el interés exactamente? Bueno, cómo conectar el Pacífico con el Atlántico de maneras más rápidas, ¿no? Estamos hablando desde que desde el siglo XIX está este discurso de crear un canal interoceánico, ¿verdad? En Centroamérica, porque es este estrecho, ¿verdad? Que une América del Norte con América del Sur. Entonces existe el interés de dominar estos territorios para crear ese canal interoceánico que permitiera la agilización de los intercambios comerciales. ¿Qué había sucedido exactamente? Bueno, el fervor expansionista empieza a estimular la formación de las empresas filibusteras, como realmente se les conocían. El filibusterismo no es una institución fomentada por el Estado norteamericano, o sea, no es una institución estatal, sino que son empresas privadas con una serie de sujetos que financian los proyectos expansionistas, pero que tenían una validación legal al momento de lograr concretar la toma de los territorios. Me explico, tal vez más ejemplificándolo más, ¿no? El proyecto, por ejemplo, que William Walker establece hacia Nicaragua, tiene
o se sustenta de inversiones privadas. ¿Quiénes lo fomentan? Bueno, grandes banqueros, personas que habían concentrado capitales, también magnates navieros, ¿verdad? Estos dueños de grandes barcos comerciales, que financiaban estas intenciones expansionistas y que cuando estas personas lograban tener el territorio o tomar puestos políticos, como por ejemplo lo hará William Walker declarándose presidente de Nicaragua, el Estado, sí, ya vamos a comentar eso un poco, ¿no? El Estado lo que hacía era legitimar esa toma expansionista y ahora sí contribuir económicamente o con envíos de armamentos para que la colonización de ese territorio fuera exitosa. Entonces, como decía, básicamente para tenerlo muy claro, ¿verdad? Los filibusteros son empresas, o las empresas filibusteras son de carácter privado. Existe una multiplicidad de sujetos que participan en esas actividades, como decía, desde personas con profesiones modernas como abogados, médicos, personas de este tipo, pero también habían personas migrantes o personas que incluso se consideraban desposeídas, ¿verdad?, en su territorio y que justamente se enlistaban en estos procesos expansionistas con la promesa de tener territorios, zonas productivas y dinero, ¿verdad?, posterior a la expedición. Sí, entonces justo por eso también quería, bueno, ahorita lo vemos. Priscila, una pregunta. ¿Sí? Entonces, los filibusteros, ellos mismos se financiaban su, por decirlo así, su movimiento. Correcto. Ok, ok. Ellos buscaban Bueno, diferentes... Ajá. No, nosotros en ese momento, lo que, bueno, lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí tuvimos que buscar más bien pues financiación, ¿verdad? Y un recurso del país, pero ellos tenían una solvencia más económica, ¿verdad? Entonces, para poder ver por esas, me imagino por todo el recurso que ellos utilizaban. Sí, correcto. En realidad, el hecho de que hayan sido empresas privadas, ¿verdad?, estimuladas por estos sectores económicos, les permitían tener mucho más acceso a financiamiento o a financiamientos más grandes, por supuesto. De hecho, aquí voy a leerte un extracto, me parece muy importante. Dice, bueno, esto es sobre un libro que se llama Costa Rica frente al filibusterismo, de la historiadora Carmen Fallas, y ella dice, para la expedición a Nicaragua, una compañía de colonización colocó acciones por un valor de $100,000. Y Walker, ya como presidente de ese país, destinó 1.000.000 de acres, que son más o menos 404.000 hectáreas aproximadamente, de tierras públicas como garantía para los tenedores de bonos de ese préstamo. Entonces, estos grandes capitalistas daban bonos económicos, que $100,000 para el siglo XIX es muchísimo dinero, ¿verdad?, a cambio de consolidar territorios en estas nuevas fronteras que se han expandido, ¿no? Entonces, en realidad estamos frente a estas negociaciones aún colonizadoras, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta de que si bien ya a partir de 1821 sabemos que se establecen muchas independencias, no dejan estos estados de estar al acecho de otras formas de colonización. Y eso es un poco a lo que quiero ir, ¿no? Porque Mora está, como les decía, ya concentrando y consolidando esa estructura organizativa del Estado, pero siguen estas amenazas, ¿verdad?, sobre el territorio y sobre la soberanía de los estados. Walker, básicamente, lo que hace es convencer a una de estas empresas filibusteras de que estableciéndose en Nicaragua se puede, o sea, que es conveniente establecerse en Nicaragua con el fin de hacer o establecer el proceso del canal interoceánico, ¿verdad?, que estaba pensado para entrar desde San Juan del Norte, me parece, ¿verdad?, que está en el Caribe, hasta pasar por el lago de Nicaragua y conectar con el Pacífico, ¿no? Justamente el lago de Nicaragua se veía como un espacio muy prometedor para hacer esta
intervención interoceánica por el flujo marítimo. Y que eso es lo que están buscando estos magnates navieros que decimos financian esos $100,000, ¿verdad? En este momento. Ahora, ¿qué exactamente hace Walker al llegar a Nicaragua? Estas personas son grandes estrategas militares, ¿verdad? Pero también son muy conocedoras de los contextos políticos. Nicaragua había sido un territorio que había tenido grandes conflictos para consolidar el Estado por las riñas y enfrentamientos armados que tenían los conservadores contra los liberales, por lo que no se había logrado llegar a un consenso sobre el establecimiento de la República Independiente o su anexo a otras formas regionales administrativas, ¿no? Estas asperezas internas son utilizadas como una catapulta para Walker, justamente apoyando estrictamente a los grupos liberales, ¿verdad? Estos que intentaban hablar de la liberalización del comercio y la estimulación de los sectores productivos. Walker inicialmente les apoya como parte de una guerra interna y posteriormente, al ganar, ¿no?, estos enfrentamientos, se autoproclama presidente de Nicaragua. Y es en ese momento donde, o sea, si bien Costa Rica ya estaba muy entendida de lo que estaba pasando en Nicaragua, también entiende o sobreentiende, ¿verdad?, que el hecho de que Walker se autoproclame presidente significa una amenaza para Costa Rica y para el resto de Centroamérica, ¿verdad? Justo por esto que mencionabas, ¿verdad? Ellos tienen una gran capacidad financiera y tienen una gran movilización armamentística, muy posiblemente también con desarrollos tecnológicos más avanzados que el resto del país, de la región centroamericana. Y bueno, que para nadie era un secreto que la región centroamericana como conjunto había estado muy debilitada por estos enfrentamientos internos y que Costa Rica se había perfilado, ¿verdad?, como un estado muy sólido frente a estas otras realidades. Con lo que te imaginarás, ¿verdad?, que discursivamente Costa Rica no iba a permitir estar en un lugar tan inestable para enfrentarse a ese futuro, ¿verdad?, de consolidación del Estado. Es decir, Walker básicamente toma la decisión de reactivar las filas militares o reactivar en realidad todo el movimiento militar, que si bien había mucha preparación e inversión, en Costa Rica no pasaba mayor cosa para utilizar dichos conocimientos, empieza más bien a alzar este fervor, ¿verdad?, de defender la patria para movilizarse, invadir Nicaragua y enfrentarse a los filibusteros. Justamente, como decía, con esta intención de que Walker no avanzara más en el territorio centroamericano, pero al mismo tiempo bajo el discurso, ¿verdad?, de liberar a los hermanos nicaragüenses de las atrocidades de estos principios expansionistas. A eso es un poco a lo que vamos, ¿verdad? Dentro de Costa Rica existirán entonces una serie de discursos que alimenten esta movilización. Y de hecho me gustaría tal vez compartir un extracto de la proclama que hace Juan Rafael Mora Porras el 20 de noviembre de 1855 para movilizar las tropas hacia Nicaragua, ¿verdad? Y él básicamente lo que dice es: costarricenses, la paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada, ¿verdad? Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Centroamericana, no encontrando ya dónde están hoy, con qué saciar su voracidad, proyectan invadir Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones y alimento a su desenfrenada codicia, ¿no? Y termina, porque además esa gran oratoria, ¿verdad?, termina diciendo: necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente tan bárbara invasión puede resultarnos. Este es el discurso, ¿verdad?, es la proclama o el llamamiento a las armas que hace en Costa Rica, en la plaza pública, con el fin de, como decía, movilizar a todos los sujetos.
Ahora, estamos hablando de que Costa Rica estaba en un auge económico importante, ¿verdad? Está colocada internacionalmente como productora de café, hay una bonanza económica, ¿verdad? A través de esas actividades, y llamar a movilizarse militarmente significa justamente tomar todo ese sector productivo, principalmente los hombres, ¿verdad? Que estaban dedicados a este sector productivo, y abandonarlo temporalmente para poder satisfacer estas necesidades militares, porque igualmente estamos hablando de un país que es pequeño, que hay una cantidad de población que es reducida y que eso también significa afecciones en la estructuración del poder. Sin embargo, Ya bueno, casi, sabemos que... estamos a 67 años, creo, de que pasó eso, ya casi el 20 de noviembre. Qué casualidad. Sí, sí, ¿verdad? Muy interesante también, muy propio del tema. En realidad, bueno, justo menciono esto porque hay dos cosas en realidad que me interesa que pensemos a la luz de esta información, ¿no? Por un lado, la manera en la que Costa Rica debe reconfigurarse productivamente en el momento en el que se desplazan las tropas a Nicaragua, ¿verdad? Que siempre es importante mencionar la manera en la que las mujeres empiezan a atender actividades que son dejadas, ¿verdad? Por estos hombres que se tienen que enlistar para poder mantener esa base productiva costarricense, porque de nada nos sirve, ¿verdad?, defender una patria que cuando vuelva va a estar desfinanciada por haber abandonado la producción. Eso también en la participación de muchas mujeres junto con las tropas, ¿verdad?, como enfermeras, como cocineras, militares, que a veces se nos puede pasar por ahí, ¿verdad?, se nos puede pasar por alto la participación de estos otros sectores. Ahora, en términos de discursivos y simbólicos, la guerra contra los filibusteros significó para Costa Rica la guerra de independencia que no tuvimos, ¿verdad? Nosotros hablábamos que Costa Rica llega a formarse como un estado independiente como producto de un encadenamiento de decisiones superiores a su naturaleza administrativa y, bueno, si bien lo ejecuta de manera bastante eficiente, no es a través de una guerra, ¿verdad?, que logra la independencia. Y en términos de la construcción histórica, o sea, la identidad colectiva también está formada por una historia común, ¿verdad? Un poco lo que estamos haciendo nosotras en este espacio, conociendo mejor nuestro pasado para ubicarnos en nuestro presente y entender nuestras raíces, nuestra naturaleza cultural, nuestros valores y demás. Justamente la historia común es muy necesaria para formar identidad y eso era algo que Mona tenía muy claro y que si bien podíamos evidentemente tener una historia común, no había un hito histórico dentro de la formación de Costa Rica que estuviera atravesada por una guerra en la lucha por la patria. Que para el momento solía ser, bueno, y suele ser muy característico de todas las formaciones de la nación, estar atravesados por un proceso de esta magnitud, ¿verdad? Que es violenta en el sentido de que hay varias materias en juego, la familia, la propiedad, la religión incluso. De hecho, ahorita podríamos hablar un poquito más del tema de la religión también. ¿Verdad? Que se ven acechadas por estos proyectos expansionistas y la guerra contra los filibusteros llega a saciar ese vacío histórico para Costa Rica, ¿verdad? No solamente porque le da un carácter, bueno, además una presencia regional altamente reconocida, ¿verdad? Bueno, Costa Rica no actúa necesariamente solo, sí que tiene apoyo del resto de países centroamericanos, es en realidad una lucha centroamericana, pero que desde nuestro imaginario histórico y social, pues reconocemos, ¿verdad?, esta movilización o este frente que hizo Costa Rica gracias a esos atributos estatistas que decíamos al inicio y al financiamiento que se le había dado al aparato militar para esa época. Justamente posterior a la guerra contra los filibusteros, esta guerra se vuelve ese hito histórico que se replica mucho sobre el país y se ve como esa lucha, ¿verdad?, por la independencia real. O sea, es una lucha material por mantener la independencia.
Eso pues se vuelve muy, muy importante, por eso también la reconocemos muchísimo y la comentamos un tanto más, ¿verdad? O sea, la lucha contra los filibusteros suele ser un tema que nos mueve y que conocemos bastante de la historia costarricense. Quería tal vez sí detenerme en esto de la religión, porque no solamente tenemos actores políticos propiamente que se vuelven importantes, sino que tenemos también a figuras de la Iglesia Católica que se vuelven también determinantes dentro del proceso del llamamiento a las armas, eh, desde una cuestión de preservar esa naturaleza religiosa católica, ¿verdad?, que tenía Costa Rica y que era también parte de esa identidad del Estado. Dentro de estas figuras, el que más destaca fue Anselmo Llorente, que él también hace un edicto. Bueno, entonces decía que me gustaría detenerme un poco en esto del tema de la religión, porque también existen enfrentamientos ideológicos sobre la manera en la que se profesan ciertas religiones en estos grupos, ¿verdad? Los filibusteros, como entendidos como ex colonias británicas, eran protestantes, ¿verdad? Mientras que Costa Rica se había consolidado como un estado católico. Además, Costa Rica no nace como un estado laico, sino que nace como un estado que profesa una religión oficial, ¿verdad? Anselmo Llorente entonces se vuelve una de las figuras más reconocidas en este periodo, que emite un edicto el 22 de noviembre, 2 días después del pronunciamiento de Mora Porras, en donde inicia con la siguiente frase que me parece importantísima, ¿no? Son enemigos encarnizados de la religión santa que profesamos. ¿Qué será de nuestros templos, de nuestros altares y de nuestra ley? ¿Verdad? Porque básicamente lo que están estableciendo es que no solo está en riesgo el Estado y el territorio, ¿verdad?, que se está administrando, sino que además está también acechándose esa religión con la que se había consolidado el Estado costarricense, que era parte fundamental de la identidad y de la cultura nacional. Entonces no solo, ¿verdad? O sea, no solo estamos hablando de un terreno de guerra o de enfrentamiento que es meramente político, administrativo, sino que también es ideológico en este proceso de construcción del Estado costarricense. Entonces, tal vez para ir aterrizando en esta generalidad, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo con Costa Rica, estamos en un contexto de consolidación de ese Estado que ha tenido varios procesos y que ha supuesto diferentes líderes políticos que vayan contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones, ¿verdad? Decíamos tanto desde la especialización de cada institución hasta el aumento en el financiamiento que tiene cada institución para ejecutar sus tareas, ¿verdad? Y que estamos en un país que desde 1840 ya se había logrado consolidar como exportador de café y que tenía también la necesidad de sostener esa estabilidad en el largo plazo para poder asegurarse la permanencia en el futuro, que es el mayor interés de los estados para este momento. Y que, de nuevo, también entendemos a los filibusteros a los filibusteros como estas empresas expansionistas con nuevas formas de intención colonizadora, ¿verdad?, frente a estos nacientes estados. Que decía entonces, claro, la participación de Costa Rica en la guerra contra los filibusteros, entonces también va a servir como un hito histórico que genera efervescencia de la identidad colectiva para sostener aquello que reconoce es el ser costarricense, ¿no? Sin embargo, y si bien nosotros recordamos muy frecuentemente el enfrentamiento con los filibusteros y significó estructuralmente todo esto que hemos venido comentando, las consecuencias de la guerra, fueron muchas, ¿verdad? Principalmente para la estabilidad del Estado costarricense. Decíamos, no solamente por la pérdida de muchas personas, tanto en los enfrentamientos militares como con la entrada del cólera durante los movimientos. Las tropas militares costarricenses se enferman de cólera estando en Nicaragua
el cólera no se conocía tanto como una enfermedad que era fácilmente transmitible, ¿verdad? Sino que se atendían como casos aislados. O sea, tenemos a muchas personas enfermas y hay que hacer algo, ¿verdad? Las tropas no se detienen, ingresan a Costa Rica. Muchos de ellos no tenían todos los síntomas, pero sí que llegan a ser focos infecciosos, ¿verdad? Ingresan a Costa Rica y enferman a otra gran parte de la población, lo que supone no solo las pérdidas humanas dentro de la guerra, sino las pérdidas de estas personas que pueden estar enfermas simplemente o que van a perder su vida a través de la enfermedad. Eso entonces supuso una paralización de los procesos productivos, principalmente con el café. Significó también evidenciar la carencia infraestructural en salud que tenía Costa Rica para la época, ¿verdad? O sea, tenemos grandes cantidades de población enfermas, no tenemos espacios donde atenderlas, ni el conocimiento formal para atenderlas. Lo que si bien en ese momento supone crisis administrativa, en el largo plazo supondrá el establecimiento de protocolos de salud, ¿verdad? Que pues tendrán una evidente importancia en la estimulación de infraestructura sanitaria, ¿verdad? Para poder atender este tipo de crisis que funcione de manera preventiva y no como funcionó para el caso de la cólera. Pero sí que decimos todo esto afecta la actividad cafetalera, afecta la vida cotidiana y familiar, ¿verdad? Estamos hablando de que es una guerra, es un proceso donde mueren familiares, donde las familias, muchas de ellas quedan, por ejemplo, a cargo de madres ahora solteras, ¿verdad? Por la pérdida de sus esposos durante la guerra o por la pérdida de sus esposos con la enfermedad del cólera. Y eso también genera transformaciones sociales que deben ser atendidas después. Además de que, como también señalaba Cintia, para poder atender la guerra se tuvo que hacer una serie de préstamos que básicamente supusieron un endeudamiento interno y externo que era difícil de recuperar inmediatamente posterior a la guerra, ¿no? Y que además, si ya sabemos que estamos frente a un endeudamiento grande por el ejercicio de la guerra y ahora tenemos crisis sanitaria y crisis económica por las condiciones posteriores a la guerra, estamos frente a un gran déficit fiscal, ¿verdad? O sea, el Estado está dejando de ser tan productivo como lo era, no está atendiendo ni sus propias necesidades y además tiene deudas externas por este rol. Y igualmente sí que esta guerra marca también un ascenso simbólico y social para los militares, ¿verdad? Se vuelven personas honorables de la sociedad y, bueno, Costa Rica empieza a darle muchísimo peso a esta estructura militar, que también me parece muy importante recuperar esa historia militar de Costa Rica, ¿verdad? También por algunas ideas que nosotros tenemos de que hemos sido un país sin ejército siempre, ¿verdad? Y en realidad no, durante estos procesos formativos, principalmente posterior a las independencias, las instituciones militares fueron necesarias para asegurarse esa soberanía e independencia de la República, ¿no? Entonces, creo que eso es un recorrido tal vez muy rápido por un proceso histórico que se vuelve muy característico para el país, tanto porque genera las bases para formar estructuras institucionales mejores y mayores en el futuro, como lo decíamos en el sector salud, como lo decíamos en Hacienda Pública, ¿verdad? Pero que también funcionó simbólicamente como el primer momento de defensa armada de la patria que construía, ¿verdad? O terminaba de construir el discurso de soberanía costarricense. Sí. Priscila, yo quiero recalcar, digamos, por ejemplo, ahorita mundialmente se está viviendo, ¿verdad? Una situación, bueno, del año pasado bastante difícil y yo me imagino, bueno, lo veo desde el punto de vista de nosotros de trabajo, ha generado preocupaciones, ¿verdad? A nivel de país, ¿qué va a pasar con los otros países que están en situaciones difíciles en este momento, que posiblemente entran en enfrentamientos y todo? Son situaciones
que nos pueden afectar. Entonces yo ahora lo veo, ¿verdad? En ese momento, o sea, hace tantos años que pasó esto, el impacto que tuvo, porque ya fue algo interno, fue algo que vivimos nosotros propiamente acá en el país. Entonces, yo considero que, como lo he dicho anteriormente, es tan importante conocer todo esto. Yo le soy sincera, no sabía de qué estaban realmente quiénes eran los filibusteros, ¿verdad? Ahora todavía pues estoy más enterada y espero que pues la ciudadanía también se esté instruyendo con estos temas, pero también que es un tema para reflexionar de todo lo que hemos logrado, sí, a partir de un momento que pues fueron malos momentos, malos tiempos, momentos de peligro y de guerra acá dentro del país, evolucionamos de una manera positiva, pero entonces el valor que hay que darle a esto que tenemos ahora, no vino regalado, no vino, aún así, ¿verdad? Aunque el proceso de independencia pudo haber sido muy pacífico, pero vimos esa independencia en peligro en ese momento, ¿verdad? Somos un país muy privilegiado. Yo considero que Costa Rica, dentro de lo que es Centroamérica, es un país súper privilegiado por muchas cosas. Nuestra posición, estamos casi que en medio de países que tienen situaciones difíciles, ¿verdad? Si nos vamos más hacia el norte, perdón, más hacia el sur, más bien vemos la situación que está pasando, ¿verdad? Y el canal por el que nos utilizan a nosotros para poder avanzar, pero que más bien la gente lo piensa porque dice, bueno, es que qué bonito es Costa Rica, porque así lo escucha uno, ¿verdad? Es que aquí no hay guerra, aquí no hay ejército, como lo decía usted, ¿verdad? Y también tomando en cuenta que el próximo 1 de diciembre se conmemora un año más, ¿verdad?, de la abolición del ejército, pero sí lo hubo, y sí hubieron guerras, y sí hubieron peleas que muchos costarricenses, como lo dice usted, perdieron la vida, no solamente por los enfrentamientos, sino todo lo que generó en temas de salud. Entonces, creo que es de suma importancia valorar todos estos procesos por los que nosotros hemos pasado. Entonces, yo invito a la ciudadanía a que aprenda, a que investigue, a que lea, a que escuche programas como este, y sé que hay muchísimos programas más que hablan de eso, libros. Acá, bueno, nosotros acá en el sector de Aranjuez tenemos la Biblioteca Nacional. Son costumbres que se han perdido mucho, leer, informarse, ir a ver periódicos de noticias viejas. Recuerdo en los programas de televisión, antes de las noticias, dice un día como hoy, ¿verdad? Lo que pasó hace muchos años. Entonces, yo invito a la ciudadanía a que se informe, a que conozcamos de qué estamos hechos, o sea, de qué bonito es esta libertad que disfrutamos, pero todo el sacrificio que hubo. Y más bien, Priscila, aprovecho, yo siempre trato de sacarle provecho a usted, qué pena, pero el tema de la abolición del ejército, como es algo que realmente considero que a nosotros a nivel de fuerza pública es algo que nos debería interesar mucho, porque mucha gente dice, es que aquí sí hay ejército. Bueno, porque somos nosotros, ¿verdad? En teoría, pero recordemos que no es lo mismo. Fuerza pública es un cuerpo policial que trabaja mucho sobre la prevención. Nosotros, la labor de nosotros es más preventiva que represiva. No significa que, ¿verdad?, que no tengamos que hacer nuestros trabajos cuando hay situaciones que atender, que un asalto, que un allanamiento, que damos refuerzos a la OIJ, pero no somos el ejército. Hay que ver, resaltar esa fecha tan importante como lo es el 1 de diciembre, ¿verdad? Que le soy sincera, no sé cuántos años se celebran ya de la abolición. Entonces, más bien aprovechando el espacio,
tal vez ahí podamos aprovechar y usted nos hable en otro programa sobre este tema que como le digo, la historia de Costa Rica a mí me encanta, pero sí hay temas que son muy importantes y yo hago un llamado a la ciudadanía para que aprendan un poquito más, no solo escuchándonos a nosotros. Sí, sí, correcto, coincido mucho. Creo que tanto este espacio, bueno, cuando hacemos mención a la guerra contra los filibusteros, como cuando se habla de la abolición del ejército, son cosas que hemos escuchado, que sabemos que sucedieron, pero conocemos pocos detalles, ¿verdad? De qué sucede antes, durante y después de esos procesos. Entonces sí me parece muy, muy importante estimular ese tipo de conocimientos, dialogarlos, ¿no? Divulgarlos también, como este espacio que es importantísimo para hacer eso, ¿no? Llevar esta información a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, sí estoy muy de acuerdo. Así es, y bueno, no, agradecerle una vez más. Hoy aprendí muchísimo más y de verdad, a nivel personal, muy agradecida por todo lo que usted nos ha enseñado durante estos programas. Como le digo, ojalá podamos realizar uno para si es posible, ¿verdad? Que logremos coordinarnos para realizar uno para el Día de la Abolición del Ejército. Importante, ¿verdad? Algo que yo trato de recalcar es que no son celebraciones, son conmemoraciones, ¿verdad? Porque celebramos cumpleaños, qué lindo, celebrar un año más de vida, pero estas son conmemoraciones porque realmente vienen de eventos importantes que hay que conmemorarlos, no tanto celebrarlos. Sí sentirnos muy orgullosos de que somos uno de los países centroamericanos más pacíficos que existe y pero rescatar esto, ¿verdad? De que es una conmemoración y no una celebración. Entonces, Priscila, nuevamente le agradezco que acepte nuestras invitaciones, la felicito realmente, de verdad, ojalá muchos jóvenes tomen ese camino tan bonito como es conocer la historia de Costa Rica y se instruyan para llegar a entender y valorar lo importante que es nuestra paz y nuestra libertad. Agradecerle también a todos nuestros oyentes y también quienes nos ven por medio de las diferentes redes sociales, como lo son Facebook Live, la página del Ministerio de Seguridad Pública y nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan. Vamos a continuar, pues si no es con esta serie, con otras, y yo sé que nuestra invitada nos va a seguir colaborando, ahí la vamos a seguir viendo. También le agradecemos el espacio que nos facilita a 800 AM Radio La Gigante, que son quienes realmente hay que agradecerles grandemente por el espacio que nos permite llegar a sus hogares y a todos los lugares donde ustedes están. Esperamos seguir contando con ustedes para continuar trabajando. Recuerden que Fuerza Pública es un cuerpo policial que está para servirles. Muchas veces sabemos que cometemos errores, pero estamos trabajando día con día para mejorar y para llegar a sus hogares de la mejor manera, y también la protección que les ofrecemos en los recorridos, en la calle, en los de seguridad. Priscila, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo espacio de Policía en su casa. Los sábados a las 10 de la mañana, el espacio de seguridad comunal que le informa y educa sobre temas estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población. Policía en su casa. Prevenir la criminalidad, asegurar su convivencia pacífica y erradicar la violencia. Policía en su casa. Alianzas estratégicas integrando a los actores de la comunidad para devolver la seguridad a la ciudadanía. Policía en su casa, sábados a las 10 de la mañana por Radio La Gigante, una emisora más del Grupo Actual.